Muy buenas a todos, exploradores del pensamiento y la filosofía. Bienvenidos a Pensamiento y Filosofía. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conjuntos de argumentos más desconcertantes y geniales de toda la historia de la filosofía. Hablaremos de Zenón de Elea y sus famosas aporías contra el movimiento. Prepárense, porque sus ideas podrían hacerles dudar hasta de si realmente caminaron hasta su asiento. Para entender a Zenón, primero necesitamos conocer a su maestro, Parménides de Elea, un gigante del pensamiento presocrático que propuso una idea radicalmente opuesta a nuestra experiencia cotidiana. Veamos en primer lugar a Parménides y la vía de la verdad. Parménides, a finales del siglo VI, mediados del siglo V a.C., distinguió entre la vía de la verdad, accesible solo por la razón, y la vía de la opinión, basada en los sentidos engañosos. El ser es uno, eterno, inmutable, indivisible e inmóvil. Lo que es y no puede no ser. El no ser es impensable e inexistente, aseguraba Parménides. Por lo tanto, para Parménides, el cambio, la pluralidad y el movimiento que percibimos con nuestros sentidos son, en última instancia, ilusorios o al menos no pertenecen al verdadero ser. Imaginen el impacto. Decir que el mundo que vemos, lleno de cosas diferentes y en constante cambio, no es la verdadera realidad. Veamos el contraste con Heráclito. Recordemos brevemente a Heráclito. Él decía, todo fluye, el cambio es lo fundamental. Parménides, en cambio, se planta en el extremo opuesto. La estabilidad y la unidad del ser son lo fundamental. Las ideas de Parménides eran tan contrarias al sentido común que generaron muchas burlas y críticas. Se le acusaba de negar lo evidente, pues de allí la necesidad de defenderlo a él, a Parménides. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Zenón de Elea. No era un filósofo que buscara proponer un nuevo sistema del cosmos, sino un brillante lógico y argumentador que se propuso defender las tesis de su maestro Parménides. ¿Cómo? Demostrando que las ideas contrarias, es decir, la existencia de la pluralidad y el movimiento, llevaban a contradicciones aún mayores. Veamos entonces la segunda parte de esto, sería Zenón de Elea, el abogado del diablo del movimiento. Zenón de Elea, nacido aproximadamente en el 490 a.C., es una figura un tanto enigmática. No tenemos obras completas, sino fragmentos y testimonios, principalmente a través de Platón y Aristóteles. El propósito de las aporías de Zenón. Según Platón, en su diálogo Parménides, Zenón escribió sus argumentos para mostrar que las hipótesis de la existencia de la pluralidad y por ende del movimiento que implica un cambio de un lugar a otro, o sea, múltiples lugares, conduce a consecuencias más absurdas que la hipótesis de la unidad del ser de Parménides. Una aporía es, literalmente, un camino sin salida, un problema o argumento que parece irresoluble o que lleva a una contradicción. Zenón no necesariamente negaba que viéramos cosas moverse, sino que intentaba demostrar que el concepto de movimiento, cuando se analiza lógicamente, está plagado de paradojas. El método de Zenón, la reducción al absurdo. Zenón toma las premisas de sus oponentes, que el movimiento y la pluralidad existen tal como los percibimos, y muestra que estas premisas llevan a conclusiones lógicamente contradictorias o imposibles. Zenón es como un hábil abogado que toma el caso de su cliente, Parménides, y en lugar de solo defenderlo, ataca los puntos débiles de la acusación, es decir, el sentido común que afirma el movimiento y la pluralidad, hasta hacerla colapsar por sus propias contradicciones. Y vaya si lo hizo con ingenio. Ahora veamos las aporías de Zenón contra el movimiento. Vamos a desafiar tu realidad. Ahora sí, vamos al núcleo de la cuestión. Analicemos las aporías más famosas de Zenón contra el movimiento. Les pido que presten mucha atención porque son sutiles y brillantes.
Primero, la dicotomía o de la carrera. Para que un objeto recorra una distancia cualquiera, primero debe recorrer la mitad de esa distancia. Pero antes de recorrer la mitad, debe recorrer la mitad de esa mitad, un cuarto del total. Y antes de eso, la mitad de la mitad de la mitad, un octavo. Y así ad infinitum. He aquí el problema. Si el espacio es infinitamente divisible, un móvil tendría que completar un número infinito de trayectos en un tiempo finito para empezar siquiera a moverse. Parece que nunca podría arrancar. ¿Les parece que Zenón tiene un punto aquí? ¿Cómo resolvemos esta aparente infinidad de pasos? Veamos otra aporía. Aquiles y la tortuga. El corredor más rápido, es decir, Aquiles, nunca podrá alcanzar al más lento, una tortuga, si este último tiene una ventaja inicial. Veamos el argumento. Cuando Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, P1, esta ya ha avanzado una pequeña distancia hasta P2. Cuando Aquiles llega a P2, la tortuga ya ha avanzado un poco más hasta P3. Y así sucesivamente. La distancia entre ellos se reduce, pero siempre queda una nueva distancia por cubrir. Veamos el problema aquí. Aunque la lógica nos dice que Aquiles la alcanzará, el argumento de Zenón parece demostrar que siempre habrá un poquito más que la tortuga ha avanzado. Esta es quizás la más famosa aporía. Pobre Aquiles, condenado a perseguir eternamente. Otra aporía, la flecha en vuelo. Veamos. Una flecha que vuela está en cualquier instante dado de su trayectoria ocupando un espacio igual a sí misma. A ver, veamos el argumento. Si en un instante de tiempo que no tiene duración es una hora indivisible, la flecha ocupa un espacio igual a sí misma. Entonces, en ese instante está en reposo. Si la flecha está en reposo en cada instante de su vuelo, entonces está siempre en reposo. Por lo tanto, el movimiento es una ilusión. Veamos el problema. Desafía nuestra noción de cómo el movimiento ocurre a través del tiempo. Si el tiempo se compone de instantes y en cada instante no hay movimiento, ¿de dónde surge el movimiento? Esta aporía juega con la idea de los instantes de tiempo y el estado de un objeto en ese instante. A ver, veamos ahora el estadio o las filas en movimiento. Veamos un enunciado simplificado de este ejemplo. Consideremos tres filas de cuerpos A, B, C en un estadio. La fila A está inmóvil. La fila B se mueve hacia la derecha y la fila C se mueve hacia la izquierda a la misma velocidad, pasando junto a A. Zenón argumenta que el tiempo que tarda un cuerpo de la fila B en pasar junto a un cuerpo de la fila C es la mitad del tiempo que tarda en pasar junto a un cuerpo de la fila A, que está inmóvil. Esto llevaría a la conclusión que paradójica de que la mitad del tiempo es igual a doble del tiempo, o que una unidad de tiempo es igual a media unidad de tiempo, lo cual es absurdo. Veamos el problema. Esta es la más compleja y debatida. Parece apuntar a la relatividad del movimiento y a problemas con la cuantificación del espacio y el tiempo si se asumen unidades mínimas indivisibles, átomos de espacio o tiempo. Esta aporía es menos intuitiva, pero muy profunda, tocando la relatividad del movimiento mucho antes de Einstein, aunque en un contexto diferente. ¿Qué les parece? Estas aporías no son simples acertijos. Durante siglos, filósofos, matemáticos y físicos han debatido sobre ellas. Aristóteles intentó refutarlas, y el desarrollo del cálculo infinitesimal en matemáticas, Newton, Leibniz, ofreció herramientas para tratar con sumas infinitas, lo que ayuda a resolver algunas desde una perspectiva matemática, pero la discusión filosófica sobre sus implicaciones más profundas aún continúa. El impacto y el legado de Zenón. ¿Son juegos de palabras o problemas reales? ¿Zenón solo estaba jugando con las palabras o realmente tocó nervios sensibles de nuestra comprensión del mundo? Veamos el desafío al sentido común
y a la percepción. Zenón nos obliga a no confiar ciegamente en nuestros sentidos y a examinar críticamente los conceptos que usamos para describir la realidad: espacio, tiempo, infinito, continuidad, divisibilidad. Veamos el impulso a la lógica y las matemáticas. Sus argumentos estimularon la reflexión sobre la naturaleza del infinito y la continuidad. Aunque no usara la formalización moderna, su método de reducción al absurdo es una herramienta lógica fundamental. Se lo considera un precursor en el análisis riguroso de estos conceptos. Veamos la relevancia filosófica continua. Las aporías siguen generando debate. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Son infinitamente divisibles o están compuestos de unidades mínimas? ¿Cómo se relaciona lo discreto con lo continuo? Nos hacen cuestionar los límites de nuestro lenguaje y nuestros modelos conceptuales para aprehender la realidad. Entonces, no es una refutación del movimiento físico. Es importante entender que Zenón probablemente no creía que literalmente nada se movía. Su objetivo era defender a Parménides, mostrando las contradicciones en los conceptos de sus oponentes. Las aporías exponen problemas en cómo pensamos y hablamos sobre el movimiento, más que negar el fenómeno en sí. Las aporías de Zenón son como una piedra en el zapato del pensamiento. Aunque creamos haberla sacado, de vez en cuando volvemos a sentir su molesta, pero estimulante presencia, que nos hace recordar que no todo es tan simple como parece. Hagamos unas conclusiones y veamos algunas preguntas. Hemos viajado por el fascinante y desafiante mundo de Zenón de Elea. Vimos cómo, en defensa de la filosofía de Parménides, construyó argumentos lógicos que ponen en jaque nuestra comprensión intuitiva del movimiento. Recapitulemos. Zenón usó las aporías, la dicotomía, Aquiles, flecha, estadio, para mostrar las contradicciones inherentes a la idea de movimiento y pluralidad. Su objetivo era defender la tesis parmenídea del ser uno e inmóvil. Sus paradojas han tenido un impacto duradero, impulsando la reflexión sobre el infinito, el espacio, el tiempo y la lógica. ¿Nos deja una lección, Zenón? ¿Por qué no? Por ejemplo, no dar por sentado nuestros conceptos más básicos. La razón puede revelar profundidades y problemas donde el sentido común solo ve simplicidad. Y ahora es tu turno. ¿Qué piensas de estas aporías? ¿Les convencen? ¿Creen que tienen solución? ¿Alguna pregunta o comentario? El chat y los micrófonos están abiertos. A ver, veamos algunas preguntas. ¿Entonces Zenón no creía que las cosas se movían? Probablemente sí lo creía a nivel de experiencia, pero argumentaba que era lógicamente problemático. ¿El cálculo infinitesimal resuelve todas las aporías? Resuelve el aspecto matemático de las sumas infinitas en algunos casos, pero no necesariamente todas las implicaciones filosóficas sobre la naturaleza del espacio-tiempo. ¿Cuál es la aporía más difícil de refutar? Depende del intérprete. Pero la flecha y el estadio suelen considerarse muy profundas y complejas. Muchísimas gracias por su atención y participación en este desafío intelectual. Espero que Zenón de Elea les haya dejado pensando. Si les gustó, no olviden el me gusta, suscríbanse a Pensamiento y Filosofía y activen la campanita. Déjenos en los comentarios qué otras paradojas o filósofos les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima y que la lógica los acompañe.